Voy a tirar la cámara, por favor. Espera ahí, con la sonrisa, venga, la última. Mirad a la cámara, por favor. La última. Eskerrik asko, alcate. Egun on, Danori. Buenos días a todos y a todas. En nombre del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda y de la red Udalsarea 21, quiero agradecer al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y a su alcalde por acoger este encuentro. Y además quiero aprovechar esta oportunidad para reconocer el compromiso que desde el inicio ha tenido esta ciudad con la red. Sus aportaciones en el marco de Udalsarea 21, la trayectoria que ha seguido durante todos estos años y su labor a favor de las políticas de sostenibilidad local en Euskadi son un ejemplo a seguir por el resto de miembros de la red. También quiero poner de manifiesto ante esta asamblea el valor que tiene vuestra participación, la de todos y la de todas, en esta red. Gracias a ellos podemos hablar de Udalsarea 21 como un instrumento clave en la coordinación interinstitucional entre el Gobierno vasco, las diputaciones forales y los ayuntamientos. Batzar honen aurrean, zuen parte hartzeak sare honetan duen balioa nabarmendu nahi dut. Horri esker, Udalsarea 21 funtsezko tresnatzat jo dezakegu Eusko Jaurlaritzaren Foru Aldundien eta Udalen arteko koordinaziorako. Esta labor y este valor de coordinación que tenemos entre Udalsarea 21 ha sido reconocido también fuera de nuestras fronteras con entidades a nivel europeo, como es ICLEI, que nos ha transmitido en reiteradas ocasiones que no es fácil encontrar en el resto de Europa un nivel de coordinación similar al que tenemos en Euskadi entre las diferentes administraciones públicas. Quiero reiterar también el compromiso de este Gobierno con los principales acuerdos internacionales de carácter ambiental, y me estoy refiriendo al Acuerdo de París para la reducción de emisiones de efecto invernadero y a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por Naciones Unidas para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad de todas las personas. Gobernu honek ingurumenen arloko nazioarteko akordio nagusiekin duen konpromisua berriro aipatu nahi dut. Berotegi efektuko gasak murrizteko Paristeko akordioari buruz eta nazio batuen erakundeak probezia desagerrarazteko, planeta babesteko eta pertsona guztien oparatasuna ziurtatzeko proposatu dituen garapen jasangarrirako 17 helburuei buruz ari naiz. Para el cumplimiento de estos acuerdos nos vamos a apoyar en la Declaración Vasca, como decía el alcalde, una iniciativa adoptada en la 8ª Conferencia de Pueblos y Ciudades Sostenibles que se celebró en abril de 2016 en Bilbao y a cuya adhesión os vamos a invitar en este encuentro. El camino a seguir para conseguir una Euskadi moderna, desarrollada y sostenible está fijada en las 15 pautas que integran esta declaración. Con la fuerza de esta red y gracias al trabajo que estáis desarrollando en los más diversos ámbitos de la sostenibilidad local, estoy convencido de que seremos capaces de cumplir cada una de las etapas. Mi compromiso y el de mi departamento lo tenéis, desde luego, asegurado de antemano. Eskerrik asko, muchas gracias a todos y a todas. Os deseo una feliz jornada y una fructífera jornada de trabajo para poder avanzar en los objetivos que tenemos empeñados como red Udalsarea 21. Eskerrik asko, Danori.